yo no soy un analista político. Sin embargo, las ideas centrales que quiero transmitirles las he hecho ya en algunas ocasiones en los últimos mes y medio más o menos, porque sentíamos que había de nuevo, estaba surgiendo a raíz del advenimiento de la pandemia, de nuevo otra vez esa polarización dentro del empresariado venezolano y dentro de Venezuela, en el sentido de creer que ya estamos al borde de una salida, que es inminente alguna invasión, que ya vamos a salir de esto. Y una vez más, como tantas veces hemos hablado, mis queridos amigos, colegas, empresarios y gremialistas, estamos frente a la necesidad de analizar las cosas con mucha frialdad. Yo he estado además muy involucrado desde la pandemia en una infinidad de reuniones, la última de las cuales, por cierto, fue ayer en la tarde, que fue muy buena, que fue con Moisés Naim, con un análisis muy crudo de Moisés, del cual además me voy a robar algunas cosas que dijo y que se parecían a las que yo decía, pero él las dice más bonito que yo, y además él es Moisés Naim. De manera que la primera idea que quiero transmitirles es esta: tenemos que tener una gran dosis de realismo. La falta de realismo y el de creer en algunos mitos que también voy a mencionar creo que nos están haciendo mucho daño. Venezuela está saliendo no, en plena disrupción global, de eso va a hablar Alfonso, las consecuencias que ello trae, pero en Venezuela nosotros no vamos a volver a una nueva normalidad. Yo he dicho que vamos a volver a un nuevo problema o a una normalidad que es menos normal que la que teníamos el 13 de marzo. Y todos saben a lo que me refiero. Un país más complicado, ahora con escasez de gasolina y una cantidad de problemas. De manera que nuestra nueva etapa no es la nueva normalidad, sino la nueva tragedia. Otra idea que me ha estado rondando la mente como empresario inclusive es que creo que estamos lidiando los empresarios venezolanos con dos miedos al mismo tiempo. El miedo a saber si podemos sobrevivir esta crisis, no solo de la pandemia, sino de la venezolana, la que ya conocemos, y el miedo que tenemos a poder competir eventualmente si las cosas cambian. Es algo que con Antonio lo hemos discutido en otras oportunidades. Como ustedes saben, yo estuve muy involucrado dirigiendo la parte de sectores productivos de Plan País, y es algo que uno ha recogido permanentemente. Inclusive lo digo por mí, aunque uno, digamos, soy ferretero y portador, etcétera, tiene más movilidad, pero todo aquel empresario que está en actividades productivas tiene esos dos miedos encima. Insisto, el miedo a saber si se salva de esta, y después el miedo a saber si se salva de una eventual apertura a competir con el planeta en condiciones muy desventajosas. Dicho esto, creo que es importante que repasemos rápidamente unas cuantas premisas que están en el ambiente. La primera es que tenemos que tener conciencia de que no estamos viviendo en un país normal, estamos en plena dictadura, en plena autocracia. De manera que lo que hagamos como empresarios o como gremio no es verdad que podemos hacer y decir lo que nos da la gana. Cada acción que tomemos, cada decisión que tomemos tiene consecuencias y hay que medir riesgos. La segunda premisa que tenemos que tener en mente es que estamos frente a un Estado que prácticamente se desmorona frente a nosotros. Ayer, por cierto, Moisés Naim dijo algo muy duro. Él dice que esto no es un Estado fallido, sino un territorio no gobernado. Y eso me gusta mucho, porque al final tenemos que tener conciencia que, si bien es cierto que hay una economía que está ahí de pie, que está reposando sobre todo sobre los hombros de la iniciativa privada, el país está desmembrado. Y sobre todo tenemos que tener conciencia de que tenemos un Estado que ya no es capaz de dar. Y esto lo digo porque nosotros, los gremialistas sobre todo, y también los empresarios, hemos vivido durante mucho tiempo a la sombra de un Estado todopoderoso, rico, que de alguna forma, directa o indirectamente, esperábamos de él que nos diera algo: créditos blandos, posibilidades de acceso a algún tipo de preferencias en divisas preferenciales cuando las hubo. Todo ese andamiaje que teníamos en la cabeza hay que sacárselo y comenzar a repensar de cero de nuevo. El Estado, el petroestado dejó de existir. No existe, y no existe la renta tampoco. El rentismo sí perdura porque creo que está en el ADN de los venezolanos, y está en nosotros demostrar que no somos rentistas de cara al futuro. Pero creo que es una premisa que hay que tener en mente, porque una y otra vez siento que cuando hay vocería pública se siente que el Estado nos debe resolver. El Estado no existe, no funciona. Y no voy a ahondar en qué significa esto en términos de gobernabilidad. Siento que Maduro manda, pero realmente no gobierna. No es capaz de proveer a la población de prácticamente los más mínimos requerimientos que un Estado debe proveer. Otra premisa que me parece importante es entender que la fortaleza del sector privado está en el centro de Venezuela en estos momentos. Y esto, a riesgo de sonar un tanto pedante, creo que es importantísimo que lo internalicemos.
cada vez que el sector privado habla en los últimos décadas, 60, 70 años, siempre era el minusválido de la partida. Hoy en día eso no es así. Por primera vez en la historia, el Estado está quebrado y el sector privado, aun cuando está golpeado, digamos, no, está solvente y de pie. Todo lo que funciona hoy en Venezuela, prácticamente todo lo que está de pie, lo que está funcionando, está sobre los hombros del sector privado. Es decir, de nosotros los empresarios y de nuestros colaboradores, porque además son parte de lo mismo. Y eso ha cambiado la visión frente a nuestros ojos y no nos hemos dado cuenta, la visión del país sobre los empresarios. Recientemente ha habido encuestas y sondeos muy buenos que realizó con industria, con la gente de Delfos, y da cuenta de que la población ha entendido, por cierto, que hay dos grandes desprestigiados de esta lucha. Los dos grandes desprestigiados son el socialismo y las Fuerzas Armadas. Pero el que ha recuperado más prestigio, aparte de obviamente la iglesia digamos, las universidades, somos nosotros los empresarios. De verdad que entender que tenemos que empoderarnos como los héroes de esta partida y que además entendamos que la guerra ideológica ya la ganamos. No hay nadie en el que tenga en la mente en Venezuela la idea de volver a digamos, a tener, a pensar que el Estado le puede dar. Y hoy en día sabe muy bien que el empresario es el que le está pagando en dólares, es el que le da posibilidades de progreso. Y creo que eso es una idea central que nosotros los empresarios tenemos que tener en mente. Y he dejado para último, para finalizar esta parte breve de las premisas, una que me parece que es importantísimo que entendamos. Dado el entorno en el que estamos viviendo, tenemos que sacarnos de la cabeza el mito del día D, del switch, de aquel momento en el que mágicamente, ya sea porque alguien internamente se quebró y le dijo a Maduro que se fuera, le da apertura absoluta a un gobierno pulcro, democrático, en manos de la oposición venezolana. Esa no va, esa no existe. Es más, el propio Guaidó, si se quiere, lo ha dicho desde el año pasado, cuando dijo creemos conjuntamente un gobierno de transición con los mejores mentes. Se ha hablado de gobierno de emergencia nacional, que por cierto no está en la escena política de la discusión, pero es importante que entendamos que no hay suma cero, que la salida de esto va a ser una transición negociada, ruda, difícil, larga y muy probablemente más roja y verde que azul. Siento, y eso por cierto coincide con lo que comentaba ayer Moisés Naim, que al final del día, y no hay chance para ahondarnos por allí, porque quiero hablar específicamente del entorno al que nos vamos a tener que enfrentar los empresarios, al final del día tal vez lo que pueda salvar a Venezuela, y siento que todavía puede ser largo el camino, es que hay demasiados intereses geopolíticos y económicos sobre nuestra nación. De manera que el tema de alinear los intereses de Estados Unidos, de Rusia y China con Cuba como invitado a la mesa es lo que probablemente termine decantando en alguna suerte de negociación en algún momento que nos ponga en la ruta de alguna suerte de transición. Eso en el corto plazo no se ve posible, ya entrando en el, digamos, en el entorno que veo en estos momentos, después de tantas reuniones y tantos análisis, siento que estamos en lo que podría llamar un equilibrio catastrófico, si se quiere, donde el gobierno no termina de arrasar con las fuerzas democráticas y las fuerzas democráticas tampoco logran hacer lo mismo con el gobierno, donde las decisiones están, digamos, locales las puede tomar Maduro, pero debido a las sanciones internacionales no puede operar en otra serie de cosas. Es decir, estamos en un callejón sin salidas. Ese equilibrio catastrófico nos pone sobre la mesa nosotros los empresarios la idea de que vamos a tener que vivir durante un tiempo mediano. Es difícil entender, poder avisorarlo, depende de cuán dura sea la crisis en los próximos meses, pero nos enfrentamos a lo que podría ser un escenario tipo Zimbabue, es decir, una economía pigmea, enana. Algunos hablan de 60.000 millones de dólares para este año, cuando hace 7 años hacíamos 350.000 millones de dólares. Ojo, y eso no significa, como decía por cierto ayer, quienes están afuera del país sienten que eso es la debacle, que se acabó Venezuela para siempre. No, o sea, al final una economía de 60.000 millones de dólares es una economía del tamaño de la de Panamá, más o menos, que tengo más o menos la cifra en la cabeza. Claro, es una tragedia. En Zulia prácticamente viven como en Mad Max y en otras zonas del país casi que ni existen, pero hay una economía donde tenemos la posibilidad y tenemos la necesidad de operar. Y entender que no solamente son los 25 millones de consumidores venezolanos muy mermados y esa economía de 60.000 millones de dólares, sino además que está allá afuera en el mundo una economía de unos cuantos billones de dólares donde es posible interactuar y llevar las posibilidades de llevar productos, servicios de toda naturaleza. Tal vez no sea el caso más específico de la Cámara de Benacor y de la operación de ustedes, pero ustedes conocen más el negocio que yo. De manera que ese es el escenario en que enfrentamos.
Y tenemos que entender algunas cosas adicionales ya para ir casi dándole vueltas a esta primera parte y luego hacer una conversación más abierta y atender sus respuestas o sus preguntas o sus consideraciones o críticas. Es posible, lo que tenemos que preguntarnos es posible una transición o una recuperación sin cambio político? Y la respuesta es que lamentablemente no es así, no se puede. Si nosotros no logramos tener acceso a mercados internacionales, lo cual implica necesariamente una negociación integral, un acuerdo político integral. Fíjense ustedes, por cierto, como las instituciones como la Iglesia, Fede Cámaras, en un documento, por cierto, histórico, con cerca de 30 sindicatos que no se sentaban en la mesa, también está diciendo lo mismo ahora el padre Ugalde, después que pedía la renuncia de Maduro. Ya el mensaje no es urgencia, necesitamos un gobierno de emergencia nacional. No, ya la sociedad está empezando a entender que hace falta decantar en un acuerdo global, un acuerdo integral, inclusivo. Obviamente el gobierno no está dando señales para eso. Una señal importante fue el último acuerdo que se firmó por temas humanitarios, pero hasta donde he podido averiguar directamente con actores que algunos de nosotros conocemos, que están muy cercanos a esto que llamamos el gobierno de Guaidó, se me informa que realmente eso no es el comienzo de algo adicional. No están en marcha unas conversaciones todavía en este momento. Maduro se siente empoderado. Yo siento que la oposición ha quedado debilitada después de la pandemia y como era razonable pensar, el dictador se afianza cuando hay crisis de esta naturaleza, cuando hay guerras externas, cuando ha habido catástrofes, ¿no? Casi siempre eso sucede y la tendencia hacia el autoritarismo va a estar ahí presente. Eso no implica que no podamos nosotros, los empresarios, empujar por acuerdos parciales. Y ustedes han visto, por cierto, cómo por primera vez en 20 años, en silencio y con mucho respeto, me consta porque me lo han dicho directamente los actores que han estado allí, como el presidente de Consecomercio, como el presidente de Fede Cámara, el gobierno se está sentando con el sector privado y está aceptando alguna cantidad de importante de acuerdo, la posibilidad de volver al IVA mensual, la posibilidad de tener acceso a más crédito y liberar parte o porciones del encaje legal, la posibilidad de emitir deudas en dólares y todo el tema del mercado de valores. O sea, están pasando cosas que a riesgo de que algunos digan es que ustedes están cohabitando, lo cierto es que la empresa necesita vivir y sí hay posibilidad de construir espacios, islas donde podamos seguir operando y empujando, por cierto, porque creo que cada empresa tiene alguna forma de hacerlo, con sus contactos, hablando y los gremios también. Fungir como, por cierto, le hice yo esa pregunta a Moisés Naim ayer, le decía que si él veía al empresariado fungiendo como un intermediario en este conflicto y no como parte de él. Y la tesis de que podemos ser autónomos e independientes, lo cual no significa ser neutrales. Él decía que hace falta que parte del empresariado, la iglesia y otros actores se eleven por encima del bien y del mal, utilizo su palabra, y entiendan que tienen la posibilidad de tender puentes y de servir de garantías a la hora de que los acuerdos comiencen a cristalizar. Lo cierto, ya terminando, es que no creo que eso va a suceder en el corto plazo, que esos dos miedos que mencioné al principio, el miedo a sobrevivir y el miedo a competir con el extranjero, van a estar vigentes, vamos a tener que vivir con ellos, pero siento que Venezuela tiene por delante unas oportunidades interesantes. El tema de que ya no tengamos el Estado, el petroestado, va a obligarnos a ser creativos, a dar saltos adelante, a meternos directamente en la cuarta revolución industrial. De eso estoy seguro que hablará un poco los retos, los hablará el amigo Alfonso, y siento que tenemos por delante sin duda muchos problemas, pero una oportunidad gigantesca para reconstruir el país prácticamente desde cero. Y al final, como dijo recientemente, estoy seguro que lo oyeron, porque está rodando por ahí el amigo Herbert Torres, tal vez la mejor noticia es que el petroestado venezolano falleció y allí va a renacer de las cenizas la iniciativa privada. Muchísimas gracias. Gracias, Jorge. Como siempre, tus intervenciones son magistrales. Bueno, yo creo que vamos a seguir con Alfonso y al final abrimos el debate, ¿no? Creo que era la dinámica propuesta. Perfecto. Yo siempre bueno, primero muchísimas gracias por la invitación. Yo creo que estos ejercicios son esenciales porque la economía puede estar parada, la humanidad también, pero la cabeza no. Y tenemos que mantenerla activa, y intercambiando y haciendo este ejercicio de catarsis. Mientras más conversemos, más opción tenemos. Yo siempre bromeo que hablar después de Jorge es un reto, concho, como el... Dejé de oír. Sí, creo que quedó sin internet.
Fue Alfonso, soy yo, como que es Alfonso. Alfonso, creo que tienes problemas con conexión. Sí, eso debe ser que se le cayó la señal. Vamos a, si Esperemos un queréis, segundito. sí, esperemos unos segundos. Yo quería aprovechar para hacer un comentario, ¿verdad? Además de felicitarte, Jorge. Ahí está, ahí como que regresó. Sí, aquí estoy. Entonces, la pregunta es, ¿qué podemos como empresarios, bueno, levantarnos en la mañana para hacer qué? ¿Qué ejecutamos? ¿Qué prioridad ponemos? Allí, de alguna manera, el mensaje que hemos venido intercambiando, no solamente en Venezuela, sino un poco global, en las distintas organizaciones y nuestra red de 22 países, son 5 elementos. Primero, el empresario. Segundo, los empleados. Tercero, los proveedores. Cuarto, clientes. Y quinto, el mercado. Vamos a ver si en 15 minutos nos da chance de por lo menos ver en píldora. Primero, el tema del empresario. La gente se olvida de hablar del empresario. La gente habla de las empresas, habla de mercado, habla de clientes, pero la figura del empresario es vital, anímicamente hablando, porque el empresario hoy día no es solamente el jefe pagador de la nómina, es el motivador, es el director de orquesta, es el capitán del barco. Si el empresario no está bien anímicamente, el entorno de él no va a estar bien. Ni el entorno primario, que es la familia, ni el entorno secundario, que son todos los elementos que componen su empresa. Así que vamos a tomarnos algunos minutos de la pandemia, por lo menos al día o a la semana, para tratar de estar bien. Repito, porque si tú no estás bien, tu entorno no lo va a estar. Y aquí hay 3 elementos, pequeños tips. Esto no es una charla, obviamente, de solución directa, sino de recomendaciones. Pero lo primero que estamos recomendando es que el empresario, que a veces no ha ocurrido, posiblemente ustedes sí, lo primero es que dimensionen el daño. Dimensionar el daño económico. ¿Cuánto me cuesta mensualmente esto y hasta dónde voy a llegar? Porque si no sacas esa cuenta financiera, vas a estar un poco en el limbo. Recuerda que no hay mayor o problema más agudo que aquel que no tiene dimensión ni en tiempo ni en cuantía. Saca tu golpe de cuantía para que obviamente empiece a trabajar tu instinto financiero y matemático y estratégico, numéricamente hablando. El segundo tema es que ponemos en la mesa para el tema anímico, es que esto no es tu problema. Este no es mi problema. Este no es el problema de Jorge, ni de Antonio, ni de Carlos. Este es un problema ni siquiera de tu barriada, ni de tu país. Este es un problema de la humanidad entera. Eso quiere decir que tu vecino, tu competencia, tu amigo está viviendo lo mismo. Y eso lo comento porque no es lo mismo una problemática que se vive en soledad a una problemática compartida. Eso es como siempre cuando yo comento un ejemplo hasta risible, cuando te llaman y te dicen, Alfonso, no tienes luz en tu casa. Lo primero que preguntas es, mire, ¿los vecinos? No, ellos tampoco tienen luz. Ah, bueno, coño, por lo menos, respira un poquito, porque no es tu problema, sino es un problema un poco general. Y cuando los problemas afectan a muchos o a más, más cabezas van a estar intensamente involucradas y la solución puede llegar más rápido. Y hasta si no viene la solución, coño, la comparte y haces catarsis. Al menos dices, sabes que todos estamos jodidos, pero no soy yo solo. Problema cuando te responden, no, el único que no tienes luz eres tú. Eso agrava radicalmente. Bueno, este problema no es ni tuyo ni mío, sino es de la humanidad entera. 8.000 millones de personas viviendo más o menos lo mismo que estamos viviendo todos al día a día. Y el tercero es que esto va a pasar. Coño, yo no sé cuándo, ojalá que muy pronto, pero no hay momento más complicado de analizar una crisis que en pleno éxtasis de ella, en plena efervescencia, hoy, que la estamos viviendo y sin saber cuándo se soluciona. Pero demos un voto también de confianza a la humanidad porque, repito, lo estamos viviendo integralmente en el mundo entero y todos los elementos intensamente en cuanto a fondos y talento están abocándose a esto. Y no en vano somos la especie dominante de este terruño llamado planeta Tierra, que algo va a ocurrir. Entonces, esto va a pasar. Así que 1, trabaja en la dimensión de tu daño. 2, este no es tu problema, es problema de toda la humanidad. Y 3, esto va a pasar. Ojalá que sean pequeños tips que te colaboren simplemente para que tu equilibrio emocional esté bien, porque si tú no estás bien, tu entorno tampoco. Segundo, el tema de los empleados. Bueno, momento de ser extraordinarios cuando abundan los ordinarios. Es decir, hoy eres el capitán del barco, hoy no eres solamente el jefe. La pregunta es, que me encantó, por cierto, lo que comenta Jorge, si algo pasó
en todo el mundo fue la preponderancia y la imprescindibilidad que la humanidad sintió con contundencia sobre el sector privado, porque todos los programas de todos los países que han reaccionado lo han hecho en base al rescate del sector privado. Creo que es momento también de que el sector privado entienda, y así lo declare, que el activo más importante que tienen las empresas es el factor humano, y podamos responder entonces frente a eso. ¿Cómo? Bueno, obviamente manteniendo los equipos, comunicándote con ellos y pagando los compromisos. Ojalá que sea la prioridad, primero que puedas, y si no, sea la prioridad número 1 dentro de la cuantía del daño, y repito, la priorización de tus elementos financieros. Recuerda que si tú tienes 10, ellos tienen 1. Recuerda que si tú tienes una nevera de 20, ellas te la tienen de 5. Entonces, y que hoy no te ven como el pagador de la nómina, hoy te ven como la guía, hoy te ven como el mentor, hoy te ven como el motivador. Así que ojalá que podamos cumplir con esos compromisos. Crea tu comité de crisis, hazlos parte. No es lo mismo un mensajito de texto que una llamada. Hagan este tema de Zoom. Ojalá que tu plantilla laboral también tenga acceso a estas plataformas. Repito, porque en esto insisto mucho. Momento de ser extraordinario cuando abundan los ordinarios. Y hoy día el empresario tiene que ser extraordinario. Particularmente en su factor de elemento esencial que es su componente humano. En tercer lugar, ver a los proveedores. Bueno, ¿qué vamos a hacer con los proveedores? Resulta que simplemente no pagar porque no puedo. O inclusive porque el gobierno me dice que hasta no pague la renta. Cuidado. Creo que los elementos de mayor trascendencia e importancia hoy día en la humanidad están basados en solidaridad y justicia. Por encima inclusive de las normas y hasta de las leyes. Si tú eres una empresa que te mantienes activa por un elemento de agraciado coyuntural o histórico, de estar en los elementos esenciales, en los rubros fundamentales que llaman de salud y alimentos, por ejemplo, y estás vendiendo algo igual o más que antes, ¿por qué no le vas a pagar a tu arrendador, inclusive si el gobierno te dice que no lo hagas? ¿Por qué? Solidaridad y justicia. O el arrendador no es un ciudadano y un empresario igual que tú que está viviendo la hecatombe que tú estás viviendo. Entonces, cuidado. Cuidado con ese tema, porque además es un momento estratégico para plantear el tema de los proveedores. Y proveedores no me refiero solamente a tu proveedor fundamental. Si es que vendes parrilla, el proveedor de carne. No, el proveedor de limpieza, el proveedor de enseres, de servicio, el equipo que te hace los temas de computación, de sistema, el de la fotocopiadora, el que te provee el papel toalé. Todos ellos son proveedores. No pretendamos exigir fidelidades a corto futuro si hoy cuando podemos no somos fieles. Eso no tiene congruencia. Y además, lo pongo inclusive maquiavélicamente, es un momento extraordinario para que inclusive mercantilmente hablando, le cumplas a quien tú quieras para el día de mañana poder pedir lo que tú puedas pedir. Eso quiere decir que es un momento interesante para el juego estratégico de a quién cumplir, cómo cumplir con tus proveedores. Ojalá que basados en solidaridad y justicia. Y si no puedes cumplir, entonces por lo menos da la cara. Porque no es lo mismo guardar silencio, que a un deudor nunca le queda bien, nunca, que dar una llamadita y explicar no te puedo pagar. Eso radicalmente marca una diferencia como persona y como empresario. Bueno, hagamos entonces para marcar diferencia. Repito, cuando abundan los ordinarios es momento de ser extraordinario. El otro tema con los clientes. Bueno, con los clientes que si estamos en un sector en actividad por algún elemento histórico, alimento, salud, bueno, sale y vende todos los días. Sale y aprovéchalo. Y sin la menor vergüenza. En estos días un buen amigo me decía, Alfonso, pero me da como cosa, ¿vale? Que todo el mundo parado y yo estoy vendiendo. Y le decía, pero hazlo con orgullo, porque si algo estás vendiendo, estás satisfaciendo necesidades humanas. Así que no lo pares de hacer. Y enorgullécete de hacerlo y segundo, de también ganar dinero con ese sentido, porque es tu función como empresario. Eso sí, con solidaridad y justicia. Y evitar obviamente los peyorativos que no son fieles de empresarios de especulación, esas cosas. Eso no son de empresarios sanos, ni honrados, ni de bonaidad. Así que sal a vender todos los días si puedes. Y si no puedes salir a vender, hazle sentir a tu clientela que estás vivo. Y para eso abundan los elementos, obviamente tecnológicos, redes, mensajes,
porque no es lo mismo un silencio absoluto que decirle a tu clientela, aquí estoy sufriendo lo mismo que tú, y hasta algunos juegos mercadológicos puedes hacer, como el caso de Zara, que fue una campaña muy bonita, que Zara obviamente el logotipo, Zara no está vendiendo ropa, pero el logotipo de Zara es con las letras sobrepuestas. Bueno, simplemente las alejó para sacar una campaña de distanciamiento social, como otras campañas. Esos fueron los primeros, pero luego fueron seguidos por otras empresas. Bueno, les dio de qué hablar, la gente comentó del caso, les dijiste a tu clientela, estoy vivo. Luego el mercado, y ahí entramos ya a cosas más específicas, bueno, lo que hemos llamado el mercado mutante, una palabra que nos agradó porque además está como relacionada con el tema del virus, etcétera. El primer punto es que el mercado nunca desaparece, nunca. Como lo comentaba Jorge, el mercado siempre va a estar allí, alterado, trastocado, agrandado, achicado o mutado. Y esto es lo que está pasando. Se ha achicado y está mutando. La pregunta es, bueno, ¿cómo reaccionamos frente a eso? El comercio ha estado presente y siempre lo estará. Es como la cucaracha del reino animal. O sea, va a sobrevivir hasta hecatombes nucleares. Porque inclusive hasta en el gueto de Cracovia había actividad comercial de intercambio de bienes. En las cloacas. Eso siempre lo va a haber. Así que Venezuela no se va a quedar atrás. La pregunta es, ¿a dónde tenemos que estar y cómo? Es decir, debajo de la alcantarilla o formalmente arriba, pero siempre va a haber gente intercambiando bienes y servicios. Primero, analiza si puedes entonces meterte, porque fíjate que este impacto económico paralizó el 70% de la economía o más por impedimento operativo. Salud y alimento estuvo por buen rato exclusivamente operando, y no todos estaban operando con la misma intensidad y con el mismo grado operativo, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué por allí? Que por cierto, ya te mandaron esos dos mensajes, salud y alimento nunca se va a parar, inclusive en pandemia, nunca. Y cuidado y otros problemas tengamos de aquí a futuro en la humanidad y otras pandemias. Entonces, ¿qué por allí? ¿Qué por en esos sectores fundamentales? A lo mejor la respuesta es no en un 99%, pero a lo mejor es sí. A lo mejor cabes, como algunas empresas del sector textil, amigas, clientes, que ya no venden ropa, pero están vendiendo implementos médicos. No solamente mascarillas, todo el atuendo médico, transformando sus elementos de producción a eso. O las roneras, que los buenos amigos de los rones ya están, obviamente, etílico, destilado, ya no es alcohólico, pero ya no es de licor, pero ya están vendiendo alcohol clínico, ¿no? O sea, pudieron interpretar ese recoveco, pues, ¿no? Lo otro es no subestimar el consumo y el mercado de la pandemia, porque inclusive encerrados se crean necesidades. Ayer nuestros amigos, por ejemplo, de importación de Beauty Supply, que son varios, por lo menos 4 o 5, se preguntaron, Beauty Supply es lo que les proveen los artículos y los productos a la peluquería, que estaban muy preocupados porque, bueno, ¿quién iba para la peluquería? Pero no, resulta que la gente encerrada comenzó a requerir esos productos, de tintes, de tijeras, de máquinas, y resulta que supieron interpretar y reaccionar con unas bonitas campañas y unas logísticas y salieron de manera importante de los inventarios. Igual que le pasó a los amigos de los importadores de máquinas para gimnasio, que eran como 4 o 5 empresas que también se nos acercan y nos dicen, oye, ¿qué vamos a hacer? La gente no va a ir para los gimnasios. Pero resulta que había líneas de equipos domésticos. Pero la gente también quiere hacer ejercicio encerrada. Lo que te quiero decir es que no subestimemos el mercado pandemia, porque posiblemente lo que tú tengas lo pueda requerir la gente hasta encerrada. E inclusive, haciendo una buena oferta a un gran precio, así no lo hubiesen requerido por urgencia, vas a poner a pensar al consumidor, no por necesidad urgente, sino por oportunidad a buen precio. ¿Y por qué no entonces pensar inclusive en cambiar inventario sedentario por flujo de caja, inclusive a una ganancia absolutamente marginal? Cuidado, interesante. Ya yo tengo a mi esposa que me ha dicho, quiero comprar esto. Y yo, coño, gorda, pero esto no lo vamos a necesitar. No, es que no puedo perdonar ese precio. Wow, interesante. Pero ¿qué podemos hacer entonces nosotros al respecto? Pues, ¿no? ¿Qué tendencias de alguna manera están marcando la pauta? 3 elementos llegaron para quedarse: innovación, tecnología y bioseguridad. Eso para más nunca irse. Innovación, creatividad, tecnología, esto es un empujón al mundo tecnológico. De hecho, estamos haciendo este encuentro como nunca antes lo habíamos hecho. Y este tipo de encuentros llegó para quedarse, para siempre, así como muchos otros factores de la tecnología.
Pero no confundamos tecnología con innovación. A veces dicen innovar es costoso y tecnológico. No, innovar es creatividad, porque nada tiene que ver con mucha tecnología. Lo que nuestros amigos de la Europa del Este, que por cierto arrancaron en Hungría y Eslovaquia, comenzando a utilizar las grandes plataformas de los estacionamientos, de hoteles, de centros comerciales, de universidades, para rescatar el autocine y para rescatar algo que todavía no ha llegado aquí, porque el autocine sí llegó, la gente de Cinex ya se armó en eso, pero allá comenzaron en Europa del Este haciéndolo y ya de alguna manera comenzaron a regarse en el mundo, y allá también avanzaron con los teleconciertos. Bueno, ¿qué tecnología? Sí, hay algo de tecnología, enchufar una corneta, pero lo que es llamarse un grupo que está desesperado también por tocar y por cobrar algo para que se monte una tarifa y armar entonces una plataforma de estacionamiento para que la gente lo escuche en carro. Sí, lo que te quiero decir es que la innovación es la que tiene que estar presente, poner la cabeza a trabajar. La tecnología no necesariamente esté atada a la innovación, probablemente sí, pero esos dos elementos tenemos que comenzar a descifrarlos si es que queremos ser activos o incluso competitivos de aquí en adelante, ¿no? Y la bioseguridad, en la medida en que las empresas sean capaces de transmitir que el cliente se siente seguro, ese cliente va a preferir esa empresa inclusive si cuesta más o es menos sabrosa. Pero la gente lo que tiene es un gran factor de desconfianza. En estos días veíamos una encuesta del sector turístico mundial muy impactante en donde, bueno, tenía muchísima información importante e interesante, pero hubo una que me impactó, que era la pregunta de cuándo usted te sientes interesado o capaz de montarte otra vez en un crucero, en donde más del 50% de la gente, eran, 97,000 encuestas a nivel mundial, la respuesta del más del 50% fue más nunca. ¡Wow! Vaya problemática que tiene la industria de los cruceros del mundo. Pero ahí pasan entonces por un factor de poder ser capaces, esa industria, de generar la confianza a ti, de decirte que montado en un barco no te va a pasar nada. Eso es un factor psicológico atado con la bioseguridad. Así que repito que el tema de la bioseguridad va a ser muy importante, obviamente por el factor salud, pero por un tema mercadológico, porque quien más lo transmita, más va a vender. Así de simple. Vienen unas tendencias interesantes, unas tendencias en donde están marcando pautas. En estos días hablábamos también con la directiva de American Retail, que es un gran medio de comunicación latinoamericano de marcar tendencias, somos colaboradores de ellos y estábamos conversando. Uno, pareciera que se rescata la premisa de más vale un socio que un empleado. Interesante. Es decir, si yo quiero activarme para vender algo en Maracaibo, yo no me voy a buscar un gerente, me busco un partner que de alguna manera me aporte talento, capital y comparte riesgo. Así que el mundo del partnership, el mundo de la colaboración empresarial, que ya venía, la franquicia, los esquemas asociativos, que ya venían creciendo a pasos agigantados, hoy representan un impulso exponencial, digno de ponerlo en la mesa inclusive. ¿Por qué? Porque todo el que tenga un negocio viable en la Venezuela de hoy, en la Venezuela de hoy, en el mundo de hoy, está absolutamente destinado a aprovechar el momento para crecer lo antes posible. Porque lo que puede estar dando resultado en Cabimas o en Valera por alguna circunstancia de gracia, creatividad, empeño, entonces eso va a dar resultado en el resto del país y posiblemente en el mundo. O creces ya o te lo copian. Eso por un lado. Entonces, todo negocio viable está destinado a crecer y ese es el momento. Pero por otro lado, este impacto económico ha creado cesantía radical en materia de talento y empleo. Es decir, hay gente preocupada, angustiada y sin oficio, y con empresas en entredicho. Y esas personas están buscando opciones de negocio. Ahí están los dos elementos. ¿Quién hace el match? ¿Quién hace el match? Eso es posible invitar a cada uno de nosotros entonces a observar. Bueno, si tu rubro está tan impactado que no puede reaccionar y definitivamente tienes que hacer un viraje mutante, entonces levanta el periscopio para ver primero alrededor de ti quién está haciendo un negocio viable. ¿Quién lo está haciendo? Y cuando lo ubiques, entonces atrévete a tocarle la puerta para decirle, oye, ¿será que yo quepo para ayudarte a crecer? Porque la respuesta en un altísimo porcentaje va a ser sí, necesito socios, necesito amigos, te necesito para crecer, y tú lo necesitabas a él también.
Y si eso no ocurre en un entorno tan cercano como amigos o vecinos, entonces observa quién está haciendo qué en tu ciudad, en tu estado, en tu país o en el mundo. Momento de observar lo que está pasando en el mundo, porque una buena idea en África, en Asia, en Europa, en Norteamérica, de alguien que haya descifrado en tu rubro o en cualquier otro rubro algo interesante que pueda caber en Venezuela, es momento de levantar el teléfono y decirle, yo quiero ser tu representante en Venezuela, porque lo más probable es que él te diga, coño, no te conozco, pero vamos a echarle bola. ¿Por qué? Porque necesito crecer y este es el momento y tú me estás llamando y tú al mismo tiempo necesitas un modelo de negocio. Allí pongo una pequeña semillita en la mesa, que es un poco lo que hemos venido conversando últimamente con muchísimas cámaras, y es que las cámaras, bienvenido a este tipo de actividades, de hablar de las teorías y de los mensajes, pero creo que debemos pasar a un tema ejecutivo y mucho más pragmático, en donde las cámaras puedan ser centros de encuentro, tipo rondas de negocios, para ubicar aquellos modelos de negocio que estén dando resultados, para hacer un matchmaking a aquella cantidad de empresarios que están desesperados por modelos de negocio y lo que están buscando es oportunidad. Así que ojalá podamos en el sector gremial, y repito, es un mensaje que hemos estado dando las últimas semanas, pasar de la teoría al pragmatismo para convertirnos en creadores de clúster y rondas de negocio mañana. Porque si tú mañana me preguntas que te presente 10 empresarios, amigos, clientes, conocidos, que tienen un modelo de negocio viable, incluyendo los de ozono, incluyendo los importadores de material médico, incluyendo los que están haciendo servicios y proveeduría de elementos eléctricos, plantas, quieren crecer. La pregunta es, ¿con quién? Bueno, y resulta que los maracuchos quieren modelos de negocio. La pregunta es, ¿qué modelos de negocio? Bueno, nos toca a los gremios entonces hacer el matchmaking. Así que ojalá que pasemos de webinars teóricos, que hay que mantenerlo, por supuesto, a webinars pragmáticos y que seamos capaces de liderar unos elementos y unas mesas y un gran encuentro nacional entre empresarios activos y talento y capital ocioso y hasta desesperado por modelos de negocio. Bueno, y culminando ya, la gente pregunta también, oigan, ¿y hay rubros que emergen en esta radical y compleja coyuntura? Sí, resulta que hay rubros que de alguna manera se han visto inclusive hasta beneficiados en algún porcentual de reacción, y simplemente voy a comentar algunos, pero obviamente el tema de salud es un rubro preponderante. Yo creo que esto inclusive, estaba leyendo unos mensajes del Predavos a nivel de multilaterales, y estimaban que los presupuestos de PIB destinados a salud pueden variar en incremento entre 10 y 30% de ahora en adelante a nivel mundial. Así que todo lo que tenga que ver con el mundo del servicio y productos del sector salud va a haber vivir unos incrementos universales importantes. Alimento, por supuesto, sigue siendo una punta de lanza. El e-commerce ha sido uno de los preponderantes, quizás de los grandes beneficiados. El mundo del delivery y de la logística, quien quepa allí bienvenido, y particularmente en Venezuela, por las razones que conocemos, no ha entrado ninguna de las grandes. Así que todo lo que estamos viendo son emprendimientos absolutamente locales, pequeños y emergentes. Voy a poner un pequeño ejemplo con el tema de la observación. Tenemos unos amigos en Centroamérica que, bueno, comenzaron a observar y a observar y a observar, y se dieron cuenta que en Ruanda unos jóvenes habían creado un Uber de bicicleta. Es como un Uber de bicicleta, reclutando inclusive a muchachos hasta menores de edad. Ahí hay un tema polémico que no se sabe legalmente cómo actuar, hasta menores de edad, para ir a llevar, si te llega a ti la orden, poder sacar tu bicicleta de la casa y llevársela al vecino. Y ha sido un espectáculo. Y esta gente de Centroamérica simplemente dijo, si los africanos lo crearon, entonces vamos a llamarlos, y hubo un partnership y lo están implementando en Centroamérica. ¿Qué hicieron? Observar qué está pasando en el mundo, porque si dio resultado en Ruanda, daba resultado en El Salvador. O sea, es un pequeño ejemplo simplemente para estar atentos y levantar el periscopio. Pero logística, delivery, nutrición, estética, limpieza, sanitización, seguridad, teletrabajo, educación digital a distancia, geolocalización, telemedicina, software de gestión, marketing digital, y particularmente un rubro que creo que va a marcar mucho la pauta, que es todo lo relacionado con la atención, servicio y productos de los grupos vulnerables, como niños, como enfermos, y particularmente hubo uno que había estado en total abandono, que es las personas mayores.
creo que todo lo que se dedique y lo que se enfoque a esta comunidad en cuanto a servicios, repito, y venta de productos, a lo que llaman el elderly community, va a tener un resultado, pero muy, muy interesante. Así que, bueno, culminando, simplemente me despido con con un mensajito, que aunque me llamen cursi, me gusta ponerlos en la mesa, pero en los momentos bien complicados, siempre, siempre la humanidad se divide en dos. En aquellos que se pasman y se paralizan y ven la historia pasar, y aquellos que son capaces de levantarse y simplemente son parte de la historia. La pregunta es, ¿en qué grupo estamos? ¿En qué grupo estamos nosotros? Así que bueno, muchísimas gracias y estamos atentos a las preguntas y respuestas. Bueno, muchas gracias realmente a Alfonso y a Jorge. Excelente intervención, de verdad, ambas muy enriquecedoras. Vamos a entrar ahorita en la fase de preguntas y comentarios. Las personas que deseen hacerlo pueden solicitar la palabra a través del chat o pueden formular su pregunta directamente a través del chat. Yo quisiera dos breves comentarios a cada una de las intervenciones, más allá de lo excelente de las intervenciones. Jorge hablaba del agotamiento del petroestado y de verdad no podía estar más de acuerdo en su afirmación. Es una realidad que estamos viviendo. Quiero compartir una anécdota que viví a principios de este año. Estaba yo con Eloy Sardiño en una reunión en el Ministerio de Industria. Yo también represento, además de Benacor, también trabajo con la gente de electrodomésticos, de la Cámara de Electrodomésticos. Y cuando estábamos en la reunión, la funcionaria que nos atendió dice, tú también estás en electrodomésticos. Estamos muy interesados en conversar con ese sector. El sector de electrodomésticos y el sector cadena de frío son dos sectores muy distintos. Tienen algunos vasos comunicantes, pero la dinámica es muy distinta. En cadena de frío todavía hay muchas potencialidades para el desarrollo a nivel local. En electrodomésticos no. En electrodomésticos es un sector que prácticamente cualquier tipo de iniciativa de ensamblaje o fabricación local ha desaparecido completamente. El año pasado, a mediados de año, más o menos tercer trimestre del año, Oster, que era una empresa que exportaba a la región, liquidó a su último obrero en la planta que tenían en Barquisimeto, ¿no? Para que tengamos más o menos una idea. Entonces yo le decía a la chica, mira, a su planteamiento, porque ella me decía, qué bueno que está aquí el sector electrodoméstico, porque estamos muy interesados en hablar con usted, porque queremos reactivar todo lo relativo al ensamblaje, fabricación local, etcétera, etcétera. Y yo le fui muy sincero y muy honesto y le dije, mira, nosotros estamos viviendo en este momento una gran oportunidad y es que hemos estado tan abandonados durante tantos años que el empresariado de alguna manera ha tenido que aprender a vivir bajo esta situación. Entonces, las empresas que tenían algún tipo de iniciativa para ensamblar, para fabricar localmente, cancelaron eso hace años y ahorita se han reinventado completamente. Entonces, esta es una oportunidad tanto para nosotros como para ustedes, sector gubernamental, porque ustedes ya no van a tener la cola de empresarios tras la casa de los dólares baratos, tras la casa de las preferencias arancelarias o de cualquier naturaleza, que al final no van a llevar a nada. Entonces, esta es una oportunidad que tenemos todos como país. Gracias a Dios, yo doy gracias a Dios, lo digo siempre en cualquier contexto, porque se agotó ese modelo de petroestado que todo lo financia. Gracias a Dios, yo de verdad, lamentablemente todavía, como señala Jorge, tenemos ese gen rentístico en la cabeza, ¿no? Lamentablemente eso no lo hemos superado, o quizás en unas próximas generaciones lo superaremos, pero yo de verdad que más. Creo que a Carlos lo traicionó el internet de nuevo. Antes lo había sacado. Mira, Jorge y Alfonso, de verdad, muchísimas gracias por su ponencia. Te voy a confesar algo. Yo venía de varios días, sobre todo esta semana tan álgida
con el tema de gasolina muy cabizbajo, muy deprimido, muy desesperanzado por ver la situación a la que nos están llevando. Es indignante, es denigrante, pero bueno, ya eso todos lo conocemos y de hecho no lo quiero resaltar aquí. Lo que quiero resaltar es que esto ha sido una charla, una inyección nuevamente no de optimismo, sino de realismo. Mira, Jorge, tú dijiste algo que para mí es lapidario o es una realidad que está ahí, y que somos los empresarios los que estamos llevando en este momento el país adelante, y de eso tenemos que darnos cuenta. Nosotros nos sentimos golpeados, nos sentimos que nos quieren acabar, pero realmente somos los que estamos aquí dando la cara por la economía del país. Ahí los mensajes de Alfonso también, al final, ¿dónde nos queremos ubicar? ¿Nos queremos ubicar en los que lloramos o nos queremos ubicar en los que hacemos pañuelos? Yo creo que nos queremos ubicar y el mensaje claro y contundente es que tenemos que ubicarnos del lado de los que venden los pañuelos, que es lo que ha hecho el empresariado venezolano durante toda esta historia de medidas muy duras para nosotros. Es sobrevivir y es aprender a manejarnos en estas crisis. La verdad es que nos convertimos en unos gerentes de crisis, yo creo que de los mejores del mundo, pero no debemos conformarnos con eso, debemos aspirar a algo más, pues debemos aspirar a un país mejor. No solamente vivir toda nuestra vida productiva surfeando y tratando de manejarnos en todos los obstáculos que se nos ponen, sino también exigir calidad de vida. Bueno, y Jorge ya hablaba de dónde puede parar esto a nivel de negociaciones, a nivel de convivencia, porque al final pues pareciera que no queda otra solución más que coexistir o cohabitar. Pero los mensajes de ustedes hoy, la verdad es que han sido fantásticos para nosotros, para aterrizar nuevamente en la esperanza y en la realidad de que tenemos muchas oportunidades que aprovechar y hay que manejarlas. Yo voy a pasar a leer una pregunta que hace por el chat Luis Rodríguez de ANSA. Gracias, Luis, por tu presencia. Leo el chat. Primero, gracias a los dos, excelentes intervenciones. Tengo dos preguntas. Jorge, voy contigo primero. ¿Puedes darme una explicación del por qué el dólar paralelo lleva una semana por debajo del dólar BCB? ¿Cuál de esos dos sería el dólar criminal en este momento? Jorge, está sin micrófono. ¿Quién me lo quitó? Ya, no, fui yo mismo. Ya, ahora sí me escuchan, ¿no? Sí, después veo que hay una pregunta para Alfonso. Luis, un abrazo, encantado de saludarte. Olvidé decir que gente como tú son héroes porque tienen años sentados con funcionarios de todo tipo, mientras los gremios cúpulas, muchos te criticaban. Así que mi admiración y respeto. Yo no tengo la respuesta para tu pregunta, aunque no es la primera vez que sucede. Ha habido ocasiones a lo largo de los últimos 6 meses en los que el dólar oficial ha estado por arriba inclusive del otro, pero son momentos puntuales. Lo que sí te puedo decir, y tú que tal vez quizás lo sepas, en las últimas reuniones que hubo con Simón Serpa y con Calixto Ortega, presidente del Banco Central, con el presidente de Fede Cámaras y el de Consejo de Comercio, creo que sería interesante, por cierto, que le escuchen a Felipe en algún momento, que lo invites, Antonio, aunque creo que ya estás conectado a los directorios que él ha estado haciendo. Aquí está en marcha algo que, aunque no nos guste, yo lo calificaría como el ajuste fiscal más inhumano, descarnado y neoliberal que hemos podido pensar. Pero lo están haciendo, ¿sabes? O sea, el mejor análisis para aumentar la gasolina, en el que yo estuve, por cierto, de alguna forma involucrado, hablaba de 3 años para llevarlo a un límite parecido al internacional. Y estos tipos lo hicieron en un día. Y no lo hacen porque quieren, sino porque pueden. Porque se hace a punta de bayonetas y punto. El país está paralizado y ellos sienten que no hay reclamo, pero está en marcha desde hace tiempo ya un ajuste. En términos reales, el gasto público con relación al PIB, el déficit fiscal que estuvo montado en casi 30%, hoy en día, como la economía bajó y el gasto bajó, de nuevo vuelve a ser manejable, entre comillas. En definitiva, Luis, yo creo, y el resto, yo creo que vamos a ver posiblemente una dolarización más acelerada, entonces, donde ya muy pronto el tipo de cambio paralelo o oficial ni siquiera va a ser una referencia, todo va a ser dólar. Y creo que un poco lo que estamos viendo con esta aparente nivelación tiene que ver con eso. Me preocupa, y con esto cierro, no quiero alargarlo,
por ejemplo, cuando pasen al tema del subsidio directo de la gasolina, que por cierto sabemos que va a ser pronto, este subsidio tipo Cadivi cruzado se va a acabar. La intención que tienen es de ponerlo todo a 0,50 y hacer subsidios directos, es decir, subsidiar a los transportistas directamente y subsidiar a algunos consumidores. Eso necesita dinero, eso no se puede hacer con bolívares. Y si lo van a hacer con bolívares, van a desajustarlo todo de nuevo y muy pronto, Luis, vamos a ver lo que ya estábamos acostumbrados. Un dólar disparado de nuevo y siempre paralelo un tanto por arriba con el oficial. Adelante, Alfonso. A mí me llamó la atención una cifra que tú diste, que hablaba de la economía de 60.000 millones de dólares en este momento. Sí. Yo me voy al tema de importaciones y Venezuela en su momento estelar importaba demasiado, obviamente, pero digamos que cuando tú ves las cifras, cómo ha venido cayendo, cuando estábamos en 25.000 millones de dólares de importaciones, era ya una economía muy golpeada, y este año economistas como Asdrúbal hablan en estos escenarios petroleros de 3.000 millones de dólares. ¿Qué hace esa economía? ¿De dónde sale el resto para generar una economía, aparte del consumo obviamente, pero de dónde se genera una economía tan grande comparada con el nivel de importaciones que tiene Venezuela en este momento? Sí, es una pregunta interesante, Antonio, porque, bueno, en primer lugar está la famosa economía subterránea, la que no vemos, que es la que maneja el gobierno, las remesas. Pero recuerda que una cosa es el tamaño de la economía, que es la cantidad de bienes y servicios que se comercializan o venden o fabrican internamente, que se estima entre 50 y 60 mil millones de dólares. Éramos 350 mil millones de dólares hace 7, 8 años. Recordemos que en el año 2008 las importaciones fueron 68 mil millones de dólares, pero también ahí había mucho de sobrefacturación. Se estima que entre un 30 a 35%. La cifra que creo que tenemos que monitorear, Antonio, y ahí hay diferencias entre algunos economistas, es cuánto es el dinero que circula por la economía. La gente de Fivenca con Ramiro Molina habla, el estimado lo bajaron de 19 a 14 mil millones de dólares para este año. Asdrúbal habla de mucho menos, cerca de 8 o 10 mil millones de dólares. De manera que creo que lo que estamos viendo es entonces una economía donde hay un circulante más o menos de 10 mil millones de dólares que se mueven y implican esas importaciones en las que tú has visto. Y siento que al final lo que estamos es viendo un PIB que todavía es un espejo de algo pasado, y va a continuar bajando. Muy probablemente baje todavía más este año. Pero ahí hay, sin duda alguna, Antonio, y yo no soy experto en la materia, una cantidad de incertidumbre, porque no hay claridad sobre las cifras. De hecho, ni siquiera estamos muy seguros de cuánto realmente petróleo se está vendiendo y si lo estamos cobrando o no. Todo se está basando en estimados. Yo creo que la economía que tenemos es todavía un poco más pequeña que la que tú señalas. De acuerdo, Jorge, gracias. Mira, leo la otra pregunta que había hecho Luis Rodríguez para Alfonso. Hace unos días en un encuentro latinoamericano logré ver que el e-commerce en algunos países ha pasado de 3% a 40% de las ventas. ¿Crees que ese mix llegó para quedarse, y sobre todo si se irá a otros sectores como textil, electrónica, calzado, etcétera? Dale, copiado. Un saludo, Luis. ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Sí, definitivamente. Fíjate que llegó para quedarse. O sea, respondo al revés, por lo último, y luego explico brevemente. Esto fue un empujón al mundo de la tecnología e incluye, obviamente, el e-commerce. Esa era una piscina que ahí estaba. Todos estábamos caminando hacia ella, sí. Cada quien a su pasito. Cada quien estaba más cerca o más lejos. Algunos ya estaban dentro, en lo llano, en el medio o en lo hondo. Esto fue un empujón de toda la humanidad a esa piscina de la tecnología. Fíjate que esto, bueno, y se estima que inclusive puede haber representando una década o inclusive más, de 5 a 7 años de lo que fueron o eran las barreras psicológicas y culturales del uso del e-commerce, ¿correcto? Y de las plataformas de logística digitales, dígase delivery. Eso más o menos, en estos días estábamos hablando justamente con el Centro de Investigación Económico y de Emprendimiento de la Complutense. Y nos decían que el mundo de retail tiene una preocupación. Dos, realmente. ¿Cuándo volver a una normalidad
porque muchas empresas vamos a volver a una normalidad tarde o temprano. El tema es cuándo y cuántos negocios no aguanten hasta ese cuándo. ¿Correcto? Y el segundo es, ¿cuál va a ser el impacto que en algunos países, tú dijiste ahí de 3 al 40%, en los países en donde ya estaba más bajo? Caso Venezuela, por cierto, pero habían países en donde ya estaban en un 15, 10%, y esto lo elevó no al 40, sino al 50 y hasta casi 60%. Cuando la normalidad de alguna manera decante, lo que no sabe el sector retail es cuánto se van a quedar pegados en el e-business que van a dejar de comprar en el retail. Ese es un question que tiene el mundo del retail, que no ha puesto en una preocupación presente, porque hay otras preocupaciones mayores, pero ahí hay un punto muy interesante. Pero ¿cuál es la respuesta, Luis? La respuesta es que tú, del retail tradicional, tienes que entrar en el e-business, obligatoriamente. Vendas lo que vendas, porque por primera vez en la historia se están vendiendo, a ver, ¿y cómo te explico con 2 ejemplos radicales? Ingredientes, y mírame bien, ingredientes para hacer ceviche en tu casa por internet. O sea, te lo vuelvo a repetir porque es complejo de entenderlo, porque esto está pasando en Perú. Compras los ingredientes, compras el limón por separado, compras el camote, compras la cachita, compras el pescado crudo, todo envasado al vacío, y te lo llevan a tu casa para que tú vivas la experiencia de hacer tu ceviche en tu casa. Coño, ¿cuándo acá se vendía por internet esa vaina? Pero se está vendiendo. Se está vendiendo por internet, Luis. La tijera que te contaba del Beauty Supply. Pero como te quieren vender tijera, te la están vendiendo con un video para que no te eches un trasquilón. Es decir, te venden la tijera con un video para que más o menos aprendas a cortarte el pelo por internet. Es decir, es una realidad total. Así que vamos a ver cuál es el impacto que eso redunda en el retail, pero mejor aún que el retail aprenda a convivir con esto para que de alguna manera se tecnologice lo antes posible. Gracias, Alfonso. Sin duda, yo les comparto una experiencia que tuve ahora. El retail en el sector alimentos está tratando también de reinventarse porque, de hecho, antes de todo esto, un pronóstico era que Amazon se iba a convertir en uno de los grandes retailers de alimentos a niveles de Walmart en poco tiempo. Y lo que tú ves, porque obviamente las grandes cadenas tienen mucha superficie en metros cuadrados, lo que ves tendencia, este año hubo una feria en Europa que se hace cada 3 años, la Euroshop, que es de temas de retail. La tendencia es tratar de atraer nuevamente a la gente y hay estudios de Nielsen y de otras empresas que dicen que la gente, o sea, tú vas a ir cada vez más al e-commerce, pero a la gente también le gusta la experiencia de compra de cuando en cuando. Entonces, lo que tratan de hacer las cadenas hoy en día no es hacer un supermercado, sino recrearte una experiencia. O sea, que tú entres al supermercado y encuentres una experiencia de compra, más allá de conseguir el tomate, sino que espacio muy bien pensado, además para que la gente vaya y tenga un momento de distracción. Y esa es la manera como van a ir compensando un poco las grandes superficies, pero sin duda, un porcentaje de superficie de metros cuadrados van a ser sustituidas por el e-commerce. O sea, eso es ya irreversible, como dices tú, Alfonso. Mira, aquí hay un comentario de Luis y un poco atado a una pregunta de Eduardo Ferrer. Luis, al final, habla: Jorge, gracias por tus palabras y aplaudo el hecho de que las cámaras cúpulas hayan entendido que se consigue más sentándose a conversar en lugar de salir a atacar a través de los medios. Y eso no significa estar de acuerdo con ellos y menos haber bajado la cabeza. Fíjate, y yo quiero decir algo breve ahí, ahora que estoy también participando en Consecomercio. Una de las cosas que yo le he insistido a Felipe siempre, y es el aprendizaje que he tenido de Luis Rodríguez, es que tú no tienes que renunciar a tus valores ni a tus principios, pero tú tienes que sentar con el gobierno de turno. Si tú como organismo cúpula no te puedes sentar con el gobierno de turno a conversar sobre los problemas de tus agremiados y tus afiliados, pues entonces la función de estos organismos queda simplemente decorativa y de micrófono. Y yo también aplaudo que en este momento se haya sabido aprovechar esta coyuntura para sentarse con el gobierno de turno y habrá que hacerlo y buscar puentes y buscar diálogos que nos permitan apoyar a todos nuestros afiliados y a toda
la sociedad en general. Después termina Luis diciendo, Alfonso, la gran preocupación es cuántos de los clientes que venían a nuestras tiendas ahora van a preferir quedarse en casa, y lo digo desde el punto de ventas por impulso que solo se originan cuando recorres el layout de una tienda. Gracias por tu respuesta. Sí, fíjate qué interesante, Luis. Ese justamente es uno de los elementos que más va a tener dinamizado la academia y la doctrina del retail, particularmente en lo que son las interpretaciones de convivencia del mundo comercial de impulso y el mundo comercial de destino. Pero fíjate que la respuesta no es, sí, la gente va a volver a llenarte los supermercados de 3.000 metros cuadrados. No lo sabemos. Es un poco lo que decía la Complutense. No lo sabemos. Lo que sí tienen que interpretar los supermercados es qué está queriendo la gente. Yo en estos días decía en una conferencia que los bodegones llegaron para quedarse. Fíjate esto, que es una declaración dura y polémica. Sí, y me decían, por supuesto, bueno, es que son ilegales. No, ya va. Yo no digo que llegaron para quedarse en el estatus y en la forma en que están. Y si algunos son ilegales porque traen y venden productos ilegales que no pagan impuestos, ya el mercado y hasta la autoridad y la gente los pondrá en su lugar. Pero llegaron para quedarse porque están satisfaciendo una necesidad que el consumidor está queriendo, que es la conveniencia y el resuelve de los productos esenciales al lado de tu casa. Porque si en algún país nunca se había desarrollado el convenience store, fue en Venezuela. Y los bodegones lo vinieron a suplir. Bueno, esa es una lectura que los grandes supermercados deben comenzar a entender, porque para allá va la vía. A lo mejor no va el impulso a recorrer tus 2.000 metros cuadrados, pero sí tus pequeñas tiendas que de ahora en adelante puedas comenzar a abrir de mini mercados en la esquina del conjunto residencial o dentro del propio edificio. Correcto, para que los niños jueguen en el jardín mientras los papás hacen la compra en un local de 50, 60 o 100 metros cuadrados y tengas 2.000 de esos a nivel nacional. Entonces, fíjatelo, esa es la transformación mutante a la cual el mundo está incitando a pensar, identificar, observar y ejecutar. Sí, Alfonso, Antonio. Totalmente de acuerdo. Fíjate que, por cierto, no lo hemos dicho, pero si alguien quiere tomar la palabra, nos avisa, puede levantar la mano a través de la aplicación y nosotros le abrimos el micrófono con mucho gusto, nos manda por el chat y le abrimos el micrófono. Antonio, te iba a pedir que yo tengo relativamente pocos minutos porque tengo que entrar en otra reunión, pero siempre me puedo quedar, digamos, hasta un poquito más de las 10:30. Pero quería hacer una intervención, si me lo permite, que puede ser un tanto delicada, pero me parece importante decirla acá porque a lo mejor puede sonar un tanto hasta ingenua, pero es lo que estoy percibiendo. Lo primero que quiero decir es que cuando una institución como Consecomercio o Fedecámara se sienta con el alto gobierno, no es para discutir el precio de la mantequilla, ni para hacer un convenio específico por el estilo. Y aún cuando puedo sonar esto un poco pedante. Cuando Fedecámara se sienta con el alto gobierno, y tiene muchos años que no lo hace, no solamente 20, yo creo que desde mediados finales de los 80 eso no sucede. Es para discutir modelos de desarrollo, modelos económicos y también modelos políticos. No puedo, digamos, avanzar, yo no puedo asegurarles esto, pero casi que es evidente que el gobierno de Maduro no quiere irse, pero también a mi juicio es evidente que ha decidido tomar un giro con el tema del manejo de la economía. No es algo circunstancial para después ahorcarnos. No es viable el sistema Cuba, es viable lo que quieren implantar el sistema chino, el sistema vietnamita. Yo siento que eso tampoco es viable dada la situación de sanciones, por eso hablo de un escenario tipo Zimbabue o tipo Irak, es decir, economía enana que no puede crecer, con una economía dual, una gran parte de la población sin acceso a bienes y servicios y una reducida economía de X mil millones de dólares donde se puede hacer vida. Pero lo que está pasando es algo más. Aquí ya se está hablando inclusive, Luis y el resto, de política. Cuando el presidente de Fedecámaras, Lara, me dice hace poco, en los detalles de la conversación con la combatiente, ya se me olvidó el nombre, la generala de allá, la gobernadora, donde terminaron hablando de la necesidad de cambios políticos porque el país no es viable así.
Cuando Ricardo Cusano se sienta y habla directamente con Delcy Rodríguez y le dice, como le dijo Felipe hace poco en una reunión, el país así no nos funciona, implica que el alto empresariado está empezando a entender que su papel es político en el mejor sentido de la palabra. Y ahí podemos influir, no para hacer un sueño dorado, pero sí para empezar a construir un escenario distinto donde haya otros elementos de poder. Que si eso significa que va a salir Maduro o no, esa es la gran piedra de tranca, porque mientras Maduro esté allí no hay levantamiento de sanciones. Los americanos son muy torpes y muy severos con esto. Y les confieso que a mí lo que más me aterra es que tengamos por delante 20 o 25 años de sanciones como las que tenemos, que nos impiden respirar y tener oxígeno. Entonces, digamos, la estrategia es sumamente compleja. Aquí ha habido reuniones hasta inclusive con altos personajes del Departamento de Estado, con Abrams y otros, para que entiendan esta situación. Los republicanos no lo entienden tanto como los demócratas. Hablamos recientemente con una persona muy amiga que está muy cercano a Biden en una conversación, y ellos entienden que las sanciones no pueden ser un objetivo en sí mismo, sino una herramienta para conseguir cambios. En fin, no quiero alargarme, pero lo que quiero comentarles es que aquí está en marcha una gran operación de presión política, no solamente para conseguir que nos den liberación del precio de la mantequilla. Y celebro que eso sea así y ojalá que podamos llegar a buen término. Sin duda, muchas gracias. Ahora eso responde un poco a la pregunta que había hecho Eduardo Ferrer sobre los puentes que se están creando en este momento con los gremios. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Carlos, ¿tú tienes algún tema que tocar? Y bueno, sí. Gracias, Antonio. Si logro mantener estable el internet desde acá, un poco cerrar el comentario que hacía al principio y conectarlo con lo que comentaba ahora Alfonso sobre el cambio que están dando los negocios, ¿no? Él hablaba en su presentación inicial sobre identificar oportunidades de negocios, ¿no? Tanto de nuevos negocios, que quizás es un tema un poco más complejo, tratar de tener ese tino, aunque siempre los tiros van por el lado del tema de bioseguridad, etcétera, etcétera, pero también identificar nuevas formas de hacer negocio, ¿no? Y lo conecto con su último comentario. Toda esta dinámica hace que cambie radicalmente la manera de hacer negocio. Y traigo nuevamente una referencia a una reunión que tuvimos hace un par de días para trabajar todo lo relativo a la reforma de la página web de Venacor. Y la chica con la que estábamos conversando, pues la proveedora que nos estaba presentando su propuesta de negocio, nos comentaba que de unas semanas, unos meses para acá no se logra dar abasto, que muchos proyectos que tenía ella engavetados porque no se habían concretado, bueno, ahora se están reactivando, incluyendo el nuestro, que desde noviembre del año pasado se había presentado la propuesta. No porque Venacor tenga la necesidad de ir hacia una opción digital, ¿no? Sino en el caso nuestro es, bueno, porque la página requiere un refrescamiento. Pero ella comentaba eso, que todas las empresas, ahorita no se da abasto porque hay muchísimas empresas que están yendo hacia la opción digital. Bueno, esto genera un cambio muy importante en la manera de hacer negocio. Creo que es un tema... Luis escribe algo que yo comparto y que celebramos, la verdad, que los organismos cúpula se estén sentando con el gobierno. Ojalá que se sepa aprovechar esta oportunidad y este momento y que, bueno, que cuenten con nosotros las cámaras pequeñas, que ellos se encarguen del macro, que nosotros nos encargamos del micro. La parte operativa la llevamos adelante, pero sí es importante que se logren acuerdos porque el país es inviable de la manera como vamos. Yo, la verdad que si no hay ningún otro comentario, yo quiero despedir el chat porque sé que Jorge tiene otro compromiso. Creo que hoy tuvimos ideas muy interesantes que nos llevamos todos. La primera es sentirnos orgullosos de nuestro papel como empresarios en el país. Yo creo que es una gran responsabilidad. Es momento, como dijo Alfonso, de dimensionar los daños, dimensionar los gastos empresariales y sobre todo de ser solidarios. Hay que ocuparse de nuestros trabajadores, de nuestros proveedores, de nuestros clientes. La solidaridad en este momento es fundamental y yo pienso, aunque el ser humano es
un animal de corta memoria. Yo pienso que esto va a quedar en el recuerdo de la gente. Tenemos que ser flexibles, tenemos que innovar. Llegó para quedarse la innovación, tecnología, creatividad y la bioseguridad. Por favor, señores, en su empresa no escatimen esfuerzos en cuidar a su gente. Eso es muy importante en estos momentos. Está en manos de nosotros también impedir que esta pandemia crezca, y tenemos que tomar todas las medidas que correspondan con el tema de bioseguridad. Así que yo creo que nos llevamos elementos motivantes para seguir adelante a pesar de lo que estamos viviendo. Yo le doy las gracias a los dos ponentes de hoy por sus extraordinarias intervenciones, y un abrazo a todos, y nos vemos pronto por esta. Yo preferiría, Alfonso, vernos en una plataforma más cercana en algún momento, pero mientras tanto seguiremos por aquí en contacto. Podemos hacer un mix, que es vernos por acá, pero con un ron y una cerveza. Sí, También. sí, voto por eso. Y agradecido a todos. Mientras Muchísimas tanto, gracias. digo. Bueno, la próxima la lanzamos como a las 5 de la tarde, que es propicio ya para que Jorge allá en la playa pueda abrir una cervecita y... Perfecto, oye, un gusto, de verdad que sí. Muy agradecido y bien valioso este intercambio. Muy Que no valioso. paren, no paremos en esto, no paremos. Así Y es, para hay que adelante, seguirlo con ánimo, esto. ánimo. Un abrazo. Gracias a ustedes, gracias a todos. Gracias, Carlos, y gracias a todos. Gracias.